Y ahora presentamos a la doctora Vidal Sabanés, Laia Vidal Sabanés, que ejerce docencia en la Universidad de Barcelona, en la Universitat Oberta de Cataluña y aquí en la Universitat Pompeu Fabra. Es doctora en traducción y en ciencias del lenguaje por la Universitat Pompeu Fabra y su ámbito de especialidad es los textos especializados, la terminología, en concreto dentro de la terminología médica, y ahora está centrando su investigación sobre todo en un género que es la infografía médica. Por lo tanto, Laia Vidal, ahora la palabra es tuya. Ah, sí, sí, pues me... Gracias Albert. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la doctora Rosa Estopà por haberme invitado a presentar este trabajo en la jornada Health Home 2022 y también a todo el grupo Eulaterm, especialmente a su directora Mercè Lorente, por la organización de esta jornada. Para mí es un auténtico placer y un honor compartir programa con personas referentes en el campo para mí y con otros investigadores con los que compartimos, aunque sea desde disciplinas y puntos diferentes, los mismos objetivos. Seguramente hace unos años una jornada que tratase la comunicación, el lenguaje y la salud conjuntamente no hubiese sido posible, no hubiese existido en nuestro país. Y esto nos lleva a pensar que estamos avanzando por muy buen camino. Y hacerlo de forma interdisciplinar, con profesionales de la salud, con profesionales del lenguaje y demás, en mi opinión es la auténtica clave. Así que muchas gracias. Dicho esto, hoy os voy a presentar de forma muy breve un trabajo que se titula «Cómo comprender el cáncer de mama, la infografía terminológica». Bien. Para contextualizar el trabajo me parece importante decir que las raíces de este trabajo forman parte de un estudio más amplio, forman parte de la tesis doctoral que se titula «La terminologia en els textos mèdics per a pacients, el cas d'una comunitat virtual de dones amb càncer de mama», que fue defendida el año pasado y que como uno de los resultados tuvo el prototipo de infografía que voy a presentar hoy. Y este trabajo actualmente es también un proyecto financiado por la Fundació Catalana de Recerca i Innovació, que se titula Tractaments del càncer de mama, infografía terminológica per a pacients, y que pretende completar el prototipo de infografía que se creó en la tesis doctoral. Bien, para realizar este trabajo partimos de un problema real. Es un hecho que los pacientes no siempre pueden acceder fácilmente a información fiable y óptima sobre su salud. Y también es un hecho que cada vez más encontramos más pacientes que quieren tener un rol significativo en su proceso terapéutico. Y para ello necesitarán acceder a esta información. Tener la información quizá no es fácil, pero entenderla es aún más difícil, ya que existe, y es obvio, un desnivel de conocimiento entre profesionales de la salud y pacientes. Uno de los obstáculos que dificultan más la comprensión de la información médica por parte de los pacientes es la terminología, que lógicamente concentra el gran volumen de conocimiento especializado. Teniendo en cuenta este problema, nos planteamos el siguiente reto: que la terminología, que se percibe como una barrera de comprensión para los pacientes, pase a ser un puente de acceso al conocimiento especializado con el fin de que los pacientes puedan acceder a esta información médica. Este reto nos lleva a plantearnos el siguiente objetivo:
proponer un recurso terminológico para introducir y representar la terminología en textos sanitarios destinados a pacientes de cáncer de mama. Bien, ya sabéis por el título de la ponencia que el recurso que vamos a plantear o que vamos a trabajar es una infografía, pero a continuación os explicaré por qué escogimos este recurso y cuáles son las características de nuestra propuesta. Como os decía, hay muchos recursos que se han utilizado para dar información a los pacientes. Entre ellos encontramos el cómic, quizá los más usuales son textos en una página web, vídeos en apps, pero nosotros nos decantamos por una infografía. ¿Y por qué? Pues porque la infografía se está consolidando cada vez más como un género textual que simplifica y ayuda a la comprensión de textos complejos. Combina de forma indivisible texto e imagen y constituye un relato en sí misma. Y esto es muy importante para seguir toda la estructura de la información. Además, la infografía facilita la comprensión, mejora la capacidad de aprendizaje y la retención de información, evita el exceso de información y mejora el acceso a la información y la socialización del contenido. Es un recurso innovador y nos aporta valor científico también. Bien. Ya se han realizado diversas infografías sobre salud. Aquí podemos ver un ejemplo de una infografía que se realizó en la Clínica Universidad de Navarra. Ellos tienen muchas infografías y trabajan bastante en ello. Es del año 2008, es una infografía sobre cáncer de mama, donde vemos que concentra los distintos focus de la enfermedad, como las cifras, la anatomía, el diagnóstico, el tratamiento, etc. También os he puesto otro ejemplo de una infografía más breve y más reciente de la Organización Mundial de la Salud referente a la actual o casi ya pasada, digamos, no sé, pandemia de la COVID-19. Esta, como vemos, tiene más iconografía, etc. Os he puesto estos ejemplos porque me ayudarán a la hora de mostraros en la próxima diapositiva que nuestra infografía difiere un poco de las que os he mostrado ahora mismo. Antes, pero me gustaría definir un poco nuestra propuesta. Bien, los destinatarios de nuestra infografía son pacientes de cáncer de mama, que dentro de los destinatarios de aplicaciones terminológicas llamaremos o etiquetaremos como usuarios avanzados en la materia por el conocimiento incorporado que llevan por el mero hecho de haber pasado o tener la enfermedad. Se sitúa esta infografía, como ya hemos dicho, en un contexto sociosanitario y está pensada para aplicarse en un primer momento en una comunidad virtual de pacientes de cáncer de mama del Instituto Catalán de Oncología que se llama iConnected, que es la primera comunidad de pacientes moderada por profesionales que se creó en el Estado español. Ya hemos dicho que el tema que vamos a tratar en la infografía es el cáncer de mama, pero concretamente vamos a hablar de los tratamientos. ¿Y por qué? Porque en la tesis doctoral, en el marco de la tesis doctoral, uno de los estudios que hicimos fue el de hacer un estudio a través de entrevistas a pacientes y también de análisis de un chat de pacientes con la colaboración del Instituto Catalán de Oncología y también con el Hospital Italiano de Buenos Aires a pacientes, y de estos estudios se dedujo que los tratamientos es uno de los temas que más interesan a los pacientes y así también se puede confirmar en la bibliografía que habla del tema. La lengua de la infografía inicialmente es el catalán, como vais a ver, pero nos gustaría mucho traducirla y adaptarla en español en un futuro para poder llegar a más público. Las herramientas que utilizamos para realizar esta infografía son Terminus 2.0 para todo el tratamiento y bases de datos terminológica, InDesign e Illustrator para el tema del diseño y Sublime para el tema de la programación.
Voy a explicar ahora el equipo, que para mí es una de las claves de esta infografía. El equipo de trabajo fue y es multidisciplinar, y en esta infografía han participado tanto lingüistas como diseñadores informáticos, pero para mí la clave es que han participado especialistas y también pacientes expertas de cáncer de mama. Nos han ayudado a crear y a revisar todo el contenido que se presenta. Bien, haciendo referencia a las características, os decía que esta infografía difiere un poco de las anteriores. Básicamente decimos que tiene 4 características. Esta infografía es terminológica y de ahora en adelante vamos a llamar a nuestra propuesta infografía terminológica. Y es terminológica porque el eje vertebrador de toda la infografía es la terminología. Y aparte de que esta terminología se trata a conciencia para ser comprensible, también incorpora un diccionario. Además, la metodología de elaboración, como veremos ahora a continuación, es similar a la que se utiliza para realizar los trabajos terminológicos. Es una infografía también multicapa porque permite acceder al usuario a la información a través de distintos niveles, ya sean los iconos, las ilustraciones, las definiciones, los contextos, ejemplos, etcétera, y también porque tiene como una red de infografías, una principal y distintas secundarias, como veremos a continuación. Además, es una infografía interactiva, cosa que nos favorece la implicación del usuario a la hora de interactuar y consultar la información. Y finalmente es didáctica, porque esta es su finalidad última. Nosotros pensamos por todo ello, pensamos que este trabajo respeta el principio de adecuación de la teoría comunicativa de la terminología propuesta por Cabré, que dice que toda aplicación terminológica tiene que adecuarse al contexto y a los usuarios a los que va destinada. Bien, muy brevemente voy a explicar las fases de elaboración, los pasos de elaboración de esta infografía, que fusionan las fases del trabajo terminológico y también las fases principales para la elaboración de infografías. En primer lugar, como os he comentado, hicimos un estudio de necesidades. El primer paso fue la definición del trabajo, que acabamos de comentar. El segundo paso fue la preparación del trabajo y planificación. Aquí también intervinieron los especialistas, sobre todo en la parte de documentación y elaboración del árbol de campo. La tercera fase fue la elaboración del trabajo. Esta fue la más compleja porque tiene 3 subfases importantes. La primera, la elaboración de la terminología. Nosotros no empezamos esta fase desde cero porque desde el grupo EULATERM hemos realizado un vocabulario multilingüe de cáncer de mama para pacientes y pudimos adaptar algunos de estos términos que aparecen al diccionario dentro para la infografía. El segundo paso fue la redacción de la información a partir de esa base de datos terminológica y del árbol de campo. Y finalmente hicimos el diseño de la infografía con la ayuda de un diseñador. Se supervisó el trabajo tanto desde el punto de vista lingüístico como del punto de vista de contenido, como os he dicho, por especialistas y por pacientes de cáncer de mama. Lo programamos, lo editamos, evaluamos el prototipo y en la fase de seguimiento es la fase que estamos haciendo ahora, a medida también que estamos complementando la infografía, como vais a ver. Esta es la estructura para que podáis visualizarla antes de entrar en la infografía. Tiene una infografía principal sobre los tratamientos de cáncer de mama y distintas infografías secundarias que hacen referencia a los distintos tratamientos. Para el prototipo y la que vamos a ver hoy, nos centramos en la quimioterapia y las otras son las que ahora están en vías de desarrollo gracias a la ayuda del
del proyecto de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació de Cataluña. Bien, sobre el tratamiento de la terminología. La infografía tiene 108 términos, de los cuales un 56% están definidos, es decir, y tienen variantes equivalentes, digamos que son los que están integrados dentro del diccionario, que lo vamos a ver porque van a tener este icono con el libro verde. Un 6% tienen llevan a otra infografía y también tienen definición. Un 13% están explicados dentro del texto y un 25% no están definidos. ¿Por qué? Porque o son términos muy generales como médico o como mama, o porque tienen ejemplos que son como los distintos tipos de medicamentos que se dan en quimioterapia. Otro aspecto importante en cuanto a la terminología es que muchos de los términos van acompañados de una ilustración, algunas más metafóricas, como por ejemplo un solo papel de váter para referirse al restreñimiento en contraposición a la diarrea, que tiene distintos, o un peine con pelos para referirse a la alopecia, otros más metonímicos como el microscopio, por ejemplo, para hacer referencia al grado histológico, o esta boca con la lengua para referirse a la disgeusia. Bien, vamos ahora a entrar a la infografía. Esta es la pantalla inicial donde se explican las características de forma comprensible y ahora ya entramos a la pantalla principal. Aquí vemos un primer apartado con los distintos tratamientos y esta pantalla principal también explica quién forma el equipo que define el tratamiento y los distintos factores que lo determinan. El tipo de diagnóstico, la localización del tumor, la edad, el estado hormonal, el análisis molecular, y si entramos, por ejemplo, a uno de estos términos que tienen entrada al diccionario, por ejemplo, receptor DER2, veremos que cada entrada incluye distintos sinónimos, variantes del término, también las siglas, porque es importante incluir las siglas porque los pacientes cuando reciben los informes médicos muchas veces encuentran siglas allí y no los términos desenvolupados. Las diferentes variantes se han ordenado según el criterio del especialista de más transparente a más opaco y también vemos la definición. Vemos que esta definición no es la definición terminológica prototípica, tiene, por ejemplo, puntos. Esto es porque para nosotros era más importante incluir información enciclopédica y adecuarnos a los principios del lenguaje claro que no seguir realmente el patrón de definición terminológica teniendo en cuenta los destinatarios del contexto en el que nos encontrábamos. Voy a ir un poco rápido porque me quedan 2 minutos. Sí, aquí podemos entrar a las distintas infografías. Entramos ahora en la de quimioterapia. Vemos que aquí aparece una imagen con la definición y tiene distintos apartados. ¿Qué es? ¿Cómo se administra? ¿Por qué se administra? ¿Y cuándo? ¿Qué fármacos se administran? ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Y qué respuesta tiene al tratamiento? Se administra por vía oral, por vía intravenosa. Aquí vemos que podemos seguir entrando a los distintos términos. Cuando se administra, antes o después de la cirugía, la paliativa, los fármacos, incluimos también el tema de los análisis, de los ensayos clínicos, porque es muy común en estas pacientes. Los efectos secundarios, esta para mí es la más interesante, ordenados de más frecuentes a menos frecuentes, aunque aquí no sé si se puede distinguir mucho los 3 colores. Y finalmente la respuesta al tratamiento. Vale. Es para que os hagáis una idea un poco de... Uy. Perdón. Aquí, gracias. Bien, ya para terminar, voy a explicar muy brevemente la evaluación de este prototipo. Se hizo con 2 estudios
El primero fue unas encuestas en línea a 28 pacientes de cáncer de mama que formaban parte de la comunidad virtual de pacientes de cáncer de mama y que no habían realizado quimioterapia anteriormente. Se hicieron unas preguntas, 8 preguntas sobre comprensión tipo test y también 4 preguntas sobre utilidad y aceptabilidad. Y a grandes rasgos, los resultados que aparecieron en el estudio de comprensión fue que las pacientes obtuvieron de media un 18,19% sobre 20. Esto nos confirmaba que las pacientes podían entender los términos a través de la infografía. En cuanto a la utilidad, también vimos que un 100% de las pacientes dijo que la infografía les parecía útil y que la recomendarían a otros pacientes. El otro estudio que hicimos es pasar la infografía por la guía PEMAT. Es una guía que evalúa el material impreso y el material audiovisual a partir de 26 ítems que evalúan la comprensión y la accionabilidad. En este caso, como el recurso no era ni audiovisual ni impreso, lo evaluamos con las dos porque era simplemente, digamos, visual, y en ambos casos, obtuvimos puntuaciones muy altas. De comprensión fueron de 93,7% y de 91% y de accionabilidad de 80 y 75%. Nada, muy brevemente. Esto me permite terminar con las aportaciones de este trabajo. Este trabajo nos aporta un nuevo concepto de infografía, que es la fusión entre la infografía y el trabajo terminológico. Hace también una aportación aplicada con una orientación social clara, que es una infografía terminológica dirigida a pacientes de cáncer de mama, pero que se puede extrapolar a otros ámbitos de la medicina y también del saber. Dos aportaciones más metodológicas pueden ser que la teoría comunicativa de la terminología y en concreto el principio de adecuación es versátil y está preparada para incluir nuevas aplicaciones terminológicas. Además, si se tiene en cuenta este principio de adecuación de la teoría comunicativa de la terminología de forma transversal en el diseño del trabajo terminológico y además se trata la terminología con ciencia, el impacto de comprensión, como acabamos de ver, es muy positivo. Esto nos lleva o nos remite al reto que nos habíamos planteado inicialmente y podemos ver que la terminología, que hasta ahora era una barrera, pasa a ser o puede pasar a ser un puente para acceder al conocimiento especializado. Termino con una cita que creo que resalta la esencia de este trabajo. Es una cita de Marie Curie que dice: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Muchas gracias.